Hola, hola, ¿cómo están? Les doy la bienvenida a este episodio de YouTube o a este podcast, si lo están escuchando en ese formato. En este episodio, en este espacio, elegí comenzar a compartirles para acompañarlos desde mi lugar un libro que para mí fue sumamente revelador, que fue un paso que me invitó a dar un paso importante en mi vida, en un momento en el que estaba buscando, tenía muchas preguntas acerca de mí y tenía muy pocas respuestas, en el que me sentía bastante atormentada mental y emocionalmente, y en el que sabía bien que había cosas que ya no quería para mi vida, pero no sabía muy bien cómo iniciar el proceso de transformación o de cambio. Yo quería cambiar, había cosas que no me gustaban y quería cambiarlas y no sabía qué hacer. Con el tiempo fui descubriendo que ese cambio que yo deseaba no era algo que iba a suceder de un día para el otro, sino más bien un proceso en el que iba a ser invitada a la transformación. Y en ese proceso, en esa búsqueda de respuestas, apareció el coaching ontológico en mi vida, apareció este espacio de desarrollo personal y de autoayuda que vino con el coaching y un periodo de autoobservación, ¿no? De reconocimiento de quién era, de quién había sido hasta ese momento en mi vida y de observación de ese ser, de esa Ivana que había sido hasta ese momento. Y uno de los primeros libros que me invitaron a leer en esta formación de coaching fue El Caballero de la Armadura Oxidada. Es de nuevo un libro que para mí fue un paso muy importante porque creo que trajo de las primeras respuestas que yo pude procesar y comprender desde el lugar en el que me sentía en ese momento. Cuando seguramente si estás escuchando esto, vas a entender esta sensación de que cuando uno quiere cambiar algo pero no sabe muy bien por dónde empezar, las emociones y los pensamientos son muy confusos. Entonces, haberme encontrado, y uno busca, y en medio de tanto ruido es difícil encontrar una respuesta, un lugar seguro, un piso donde pisar de forma firme, ¿no? De sentir, bueno, estoy parada acá. Todo parece ser muy abstracto y muy difícil de traer a tierra. Entonces en ese espacio es difícil encontrar respuestas y uno se siente cada vez más confundido. En medio de todo ese caos apareció esta formación de coaching ontológico y apareció este libro que fue uno de esos primeros como pasos firmes, pasos en tierra que pude dar entre tanta confusión, porque me dio mucha claridad a la hora de poder comprender qué era lo que me estaba pasando. Este libro le puso palabras concretas a un proceso que yo sentía que estaba viviendo, pero que no sabía cómo continuar atravesando. Si bien ya había dado pasos, porque en esta búsqueda había hecho diferentes terapias y demás, pero hay momentos en los que las terapias, las formaciones, las lecturas y lo que uno haga, cuando la confusión es tanta, a veces genera más confusión, entonces es necesario anclar en algún punto. Para mí este libro fue un ancla y fue un reflejo de cómo yo me sentía, pero el poder verlo afuera me permitió comprenderme a mí misma. Así que esta lectura que vamos a iniciar tiene como propósito eso, acompañarte si estás en un proceso de despertar espiritual y despertar de la conciencia, acompañarte a que lo hagas de la forma más amorosa posible,
y sobre todo que te traiga, en primer lugar, lo que sea que te vaya a traer, siempre es un regalo, pero tiene como propósito poder acercarte quizá a esa misma claridad que yo sentí en su momento cuando lo escuché. Así que si estás en este proceso, en este espacio, recibiendo este libro, te doy la bienvenida, te agradezco por estar acá y te invito a que con el corazón abierto y con tu mente abierta lo recibas y tomes de él aquello que sientas que es necesario para vos en este momento. Sin mucho preámbulo más, te agradezco nuevamente y comencemos. El caballero de la armadura oxidada, de Robert Fisher. El dilema del caballero. Hace ya mucho tiempo, en una tierra muy lejana, vivió un caballero que pensaba que era bueno, generoso y amoroso. Hacía todo lo que suelen hacer los caballeros buenos, generosos y amorosos. Luchaba contra sus enemigos, que eran malos, mezquinos y odiosos. Mataba dragones y rescataba damiselas en apuros. Cuando en el asunto de la caballería había crisis, tenía la mala costumbre de rescatar damiselas, incluso cuando ellas no deseaban ser rescatadas. Y, debido a esto, aunque muchas damas le estaban agradecidas, otras tantas se mostraban furiosas con el caballero. Él lo aceptaba con filosofía. Después de todo, no se puede contentar a todo el mundo. Nuestro caballero era famoso por su armadura. Reflejaba unos rayos de luz tan brillantes que la gente del pueblo juraba no haber visto el sol salir en el norte o ponerse en el este cuando el caballero partía a la batalla. Y partía a la batalla con bastante frecuencia. Ante la mera mención de una cruzada, el caballero se ponía la armadura entusiasmado, montaba su caballo y cabalgaba en cualquier dirección. Su entusiasmo era tal que a veces partía en varias direcciones a la vez, lo cual no es nada fácil. Durante años, el caballero se esforzó en ser el número 1 del reino. Siempre habría otra batalla que ganar, otro dragón que matar y otra damisela que rescatar. El caballero tenía una mujer fiel y bastante tolerante, Julieta, que escribía hermosos poemas, decía cosas inteligentes y tenía debilidad por el vino. También tenía un hijo de cabellos dorados, Cristóbal, al que esperaba ver algún día convertido en un valiente caballero. Julieta y Cristóbal veían poco al caballero porque, cuando no estaba luchando en una batalla, matando dragones o rescatando damiselas, estaba ocupado probándose su armadura y admirando su brillo. Con el tiempo, el caballero se enamoró hasta tal punto de su armadura que se la empezó a poner para cenar y a menudo para dormir. Después de un tiempo ya no se tomaba la molestia de quitársela para nada. Poco a poco su familia fue olvidando qué aspecto tenía sin ella. Ocasionalmente Cristóbal le preguntaba a su madre qué aspecto tenía su padre. Cuando esto sucedía, Julieta llevaba al chico hasta la chimenea y señalaba el retrato del caballero. «He aquí tu padre», decía con un suspiro. Una tarde, mientras contemplaba el retrato, Cristóbal le dijo a su madre: «Ojalá pudiera ver a padre en persona». «No puedes tenerlo todo», respondió bruscamente Julieta. Estaba cada vez más harta de tener tan solo una pintura como recuerdo del rostro de su marido, y estaba cansada de dormir mal por culpa del ruido metálico de la armadura. Cuando paraba en casa y no estaba absolutamente pendiente de su armadura, el caballero solía recitar monólogos sobre sus hazañas. Julieta y Cristóbal casi nunca podían decir una palabra. Cuando lo hacían, el caballero las acallaba, ya sea cerrando su visera o quedándose repentinamente dormido. Un día, Julieta se enfrentó a su marido. «Creo que amas más a tu armadura de lo que me amas a mí». «Eso no es verdad», respondió el caballero. «¿Acaso no te amé lo suficiente como para rescatarte de aquel dragón e instalarte en este elegante castillo con paredes empedradas? Lo que tú amabas
dijo Julieta, espiando a través de la visera para poder ver sus ojos. Era la idea de rescatarme. No me amabas realmente entonces y tampoco me amas realmente ahora. Sí que te amo, insistió el caballero, abrazándola torpemente con su fría y rígida armadura, casi rompiéndole las costillas. Entonces quítate esa armadura para ver quién eres en realidad, le exigió. No puedo quitármela. Tengo que estar preparado para montar en mi caballo y partir en cualquier dirección, explicó el caballero. Si no te quitas la armadura, cogeré a Cristóbal, subiré a mi caballo y me marcharé de tu vida. Bueno, esto sí que fue un golpe para el caballero. No quería que Julieta se fuera. Amaba a su esposa y a su hijo y a su elegante castillo, pero también amaba su armadura, porque le mostraba a todos quién era él, un caballero bueno, generoso y amoroso. ¿Por qué no se daba cuenta Julieta de ninguna de estas cualidades? El caballero estaba inquieto. Finalmente tomó una decisión. Continuar llevando la armadura no valía la pena si por ello había de perder a Julieta y a Cristóbal. De mala gana, el caballero intentó quitarse el yelmo, pero no se movió. Tiró con más fuerza. Estaba muy enganchado. Desesperado intentó levantar la visera, pero por desgracia también estaba atascado. Aunque tiró de la visera una y otra vez, no consiguió nada. El caballero caminó de arriba abajo con gran agitación. ¿Cómo podía haber sucedido esto? Quizá no era tan sorprendente encontrar el yelmo atascado, ya que no se lo había quitado en años, pero la visera era otro asunto. Lo había abierto con regularidad para comer y beber, pero bueno, si la había abierto esa misma mañana para desayunar huevos revueltos y cerdo en su salsa. Repentinamente el caballero tuvo una idea. Sin decir a dónde iba, salió corriendo hacia la tienda del herrero, en el patio del castillo. Cuando llegó, el herrero estaba dándole forma a una herradura con sus manos. «Herrero», dijo el caballero, «tengo un problema». «Sois un problema, señor», dijo socarronamente el herrero con su tacto habitual. El caballero, que normalmente gustaba de bromear, arrugó el entrecejo. «No estoy de humor para tus bromas en estos momentos. Estoy atrapado en esta armadura», vociferó, al tiempo que golpeaba el suelo con el pie revestido de acero, dejándolo caer accidentalmente sobre el dedo gordo del pie del herrero. El herrero dejó escapar un aullido y, olvidando por un momento que el caballero era su señor, le propinó un brutal golpe en el yelmo. El caballero sintió tan solo una ligera molestia. El yelmo ni se movió. «Inténtalo otra vez», ordenó el caballero sin darse cuenta de que el herrero le había golpeado porque estaba enfadado. «Con gusto», dijo el herrero, balanceando un martillo en venganza y dejándolo caer con fuerza sobre el yelmo del caballero. El yelmo ni siquiera se abolló. El caballero se sintió muy turbado. El herrero era, con mucho, el hombre más fuerte del reino. Si él no podía sacar al caballero de su armadura, ¿quién podría? Como era un buen hombre, excepto cuando le aplastaban el dedo gordo del pie, el herrero percibió el pánico del caballero y sintió lástima. «Estáis en una situación difícil, caballero, pero no os deis por vencido. Regresad mañana, cuando yo haya descansado. Me habéis cogido al final de un día muy duro». Aquella noche la cena fue difícil. Julieta se enfadaba cada vez más a medida que iba introduciendo por los orificios de la visera del caballero la comida que había tenido que triturar previamente. A mitad de la cena, el caballero le contó a Julieta que el herrero había intentado abrir la armadura, pero que había fracasado. «No te creo, bestia ruidosa», gritó al tiempo que estrellaba el plato de puré de estofado de paloma contra su yelmo. El caballero no sintió nada. Solo cuando la salsa comenzó a chorrear por los orificios de la visera, se dio cuenta de que le habían dado en la cabeza. Tampoco había sentido el martillo del herrero aquella tarde. De hecho, ahora que lo pensaba, su armadura no le dejaba sentir apenas nada.
y la había llevado durante tanto tiempo que había olvidado cómo se sentían las cosas sin ella. El caballero se entristeció mucho porque Julieta no creía que estaba intentando quitarse la armadura. El herrero y él lo habían intentado y lo siguieron intentando durante días, sin éxito. Cada día el caballero se deprimía más y Julieta estaba cada vez más fría. Finalmente el caballero admitió que los esfuerzos del herrero eran vanos. «Vaya con el hombre más fuerte del reino. Ni siquiera puedes abrir este montón de lata», gritó con frustración. Cuando el caballero regresó a casa, Julieta le chilló: «Tu hijo no tiene más que un retrato de su padre y estoy harta de hablar con una visera cerrada. No pienso volver a pasar comida por los agujeros de esa horrible cosa nunca más. Este es el último puré de cordero que te preparo. No es mi culpa si estoy atrapado en esta armadura. Tenía que llevarla para estar siempre listo para la batalla. ¿De qué otra manera si no hubiera podido comprar bonitos castillos y caballos para ti y para Cristóbal?» «No lo hacías por nosotros», argumentó Julieta, «lo hacías por ti». Al caballero le dolió en el alma que su mujer pareciera no amarlo más. También temía que si no se quitaba la armadura pronto, Julieta y Cristóbal realmente se marcharían. Tenía que quitarse la armadura, pero no sabía cómo. El caballero descartó una idea tras otra, por considerarlas poco viables. Algunos planes eran realmente peligrosos. Sabía que cualquier caballero que se plantease fundir su armadura con la antorcha de un castillo, o congelarla saltando a un foso helado, o hacerla explotar con un cañón, estaba seriamente necesitado de ayuda. Incapaz de encontrar ayuda en su propio reino, el caballero decidió buscar en otras tierras. «En algún lugar debe de haber alguien que me pueda ayudar a quitarme esta armadura», pensó. Desde luego, echaría de menos a Julieta, Cristóbal y el elegante castillo. También temía que en su ausencia Julieta encontrara el amor en brazos de otro caballero, uno que estuviera deseoso de quitarse la armadura y de ser un padre para Cristóbal. Sin embargo, el caballero tenía que irse, así que una mañana muy temprano montó en su caballo y se alejó cabalgando. No osó mirar atrás por miedo a cambiar de idea. Al salir de la provincia, el caballero se detuvo para despedirse del rey, que había sido muy bueno con él. El rey vivía en un grandioso castillo en la cima de una colina del barrio elegante. Al cruzar el puente levadizo y entrar en el patio, el caballero vio al bufón sentado con las piernas cruzadas, tocando la flauta. El bufón se llamaba Bolsalegre, porque llevaba sobre su hombro una bolsa con los colores del arco iris, llena de artilugios para hacer reír o sonreír a la gente. Había extrañas cartas que utilizaba para adivinar el futuro de las personas, cuentas de vivos colores que hacía aparecer y desaparecer, y graciosas marionetas que usaba para divertir a su audiencia. «Hola, Bolsalegre», dijo el caballero, «he venido a decirle adiós al rey». El bufón miró hacia arriba. «El rey se acaba de ir. No hay nada que él os pueda decir». «¿A dónde ha ido?», preguntó el caballero. «A una cruzada ha partido. Si lo esperáis, vuestro tiempo habréis perdido». El caballero quedó decepcionado por no haber podido ver al rey y perturbado por no poder unirse a él en la cruzada. «Oh», suspiró, «podría morir de inanición dentro de esta armadura antes de que el rey llegara. Quizá no le vuelva a ver nunca más». El caballero sintió ganas de dejarse caer de su montura, pero por supuesto la armadura se lo impedía. «Sois una imagen triste de ver. No con todo vuestro poder, vuestra situación podéis resolver». «No estoy de humor para tus insultantes rimas», ladró el caballero tenso dentro de su armadura. «¿No puedes tomarte los problemas de alguien seriamente por una vez?». Con una clara y lírica voz, Bolsalegre cantó: «A mí los problemas no me han de afectar, son oportunidades para criticar.
Otra canción cantarías si fuera tú el que estuviera atrapado aquí, gruñó el caballero. Bolsalegre continuó. A todos alguna armadura nos tiene atrapados, solo que la vuestra ya la habréis encontrado. No tengo tiempo de quedarme y oír tus tonterías. Tengo que encontrar la manera de salir de esta armadura. Y dicho esto, el caballero se dispuso a partir, pero Bolsalegre le llamó. Hay alguien que puede ayudaros, caballero, a sacar a la luz vuestro yo verdadero. El caballero detuvo su caballo bruscamente y emocionado regresó hasta Bolsalegre. ¿Conoces a alguien que me pueda sacar de esta armadura? ¿Quién es? Tenéis que ver al mago Merlín. Así lograréis ser libre al fin. ¿Merlín? El único Merlín del que he oído hablar es el gran sabio, el maestro del rey Arturo. Sí, él mismo es. Merlín solo hay uno, ni dos, ni tres. Pero no puede ser, exclamó el caballero. Merlín y el rey Arturo vivieron hace muchos años. Bolsalegre replicó. Es verdad, pero aún vive ahora. En los bosques el sabio mora. Pero esos bosques son tan grandes, dijo el caballero. ¿Cómo lo encontraré ahí? Bolsalegre sonrió. Aunque muy difícil ahora os parece, cuando el alumno está preparado, el maestro aparece. Ojalá Merlín apareciera pronto. Voy a buscarlo a él, dijo el caballero. Estiró el brazo y le dio la mano a Bolsalegre en señal de gratitud, y por poco le tritura los dedos del bufón con el guantelete. Bolsalegre dio un grito. El caballero soltó rápidamente la mano del bufón. Lo siento. Bolsalegre se frotó los magullados dedos. Cuando la armadura desaparezca y estéis bien, sentiréis el dolor de los otros también. Me voy, dijo el caballero. Hizo girar su caballo y, abrigando nuevas esperanzas en su corazón, se alejó galopando. Y este fue el primer capítulo de este maravilloso libro y revelador de Robert Fisher, El caballero de la armadura oxidada. En este primer capítulo podemos conocer a este caballero y empezar a escuchar, a observar, a visualizar su vida, su forma de pensar, su personaje, ese personaje que él había creado para ser parte de una familia, para ser parte de una sociedad, ese personaje que él creó para ser amado, reconocido, aceptado, a tal punto que termina perdiéndose en esa armadura sin poder desprenderse de ella, termina perdiéndose de su verdadera identidad, de su esencia, y se confunde con esta armadura, con este caballero, con este deber ser, a tal punto en el que empieza a desconectarse no solo de él mismo, sino de su familia, de su esposa, de su hijo. Su esposa ya no reconoce quién es él, su hijo prácticamente no lo conoce. Y elige embarcarse en un viaje para desarmar esta armadura que se puso, para desarmar a ese personaje con el que se identificó, pero que no es él. ¿Cuántas veces, cuántos de nosotros creamos armaduras, creamos formas de relacionarnos con los demás, formas de comportarnos, formas de actuar, formas de vivir para ser aceptados, para ser amados, porque es lo que aprendimos que era lo correcto, porque es lo que se supone que se espera de nosotros? ¿Cuántos pensamientos, cuántas creencias, cuántas emociones son nuestra armadura y no nos permiten
mostrarle al mundo quiénes somos realmente. Pero no solo mostrárselo al mundo, sino mostrarnos a nosotros mismos quiénes somos realmente. Nos confundimos con la armadura, nos confundimos con el deber ser, creemos que somos eso que nos dijeron que teníamos que ser, que aprendimos que teníamos que ser. Y esa armadura, ese personaje que armamos, lo tenemos tan interiorizado, lo tenemos tan acoplado, tan pegado a nosotros, que nos olvidamos que no es lo que somos. Entonces empezamos a vivir desde una máscara que nos incomoda, pero que es la que tenemos que sostener, que incomoda muchas veces a los que amamos, pero es la que tenemos que sostener, que muchas veces trae desafíos, dolores, sufrimiento a nuestra vida y a nuestras relaciones, pero es la armadura, es la máscara, es el personaje que tenemos que sostener. Hasta que llega un momento en el que, al igual que el caballero, esa armadura nos empieza a quitar lo que amamos, a alejar. Empezamos a darnos cuenta de que nos puede alejar de lo que realmente queremos. A veces llegamos a ese lugar por hartazgo, a veces llegamos a ese lugar por elección, pero comenzamos a estar un poquito más dispuestos a desprendernos de esa armadura, a desprendernos de ese personaje, a descubrir quiénes somos y a qué vinimos. Y la armadura está, pero para comenzar a desprendernos de ella, primero tenemos que reconocer que tenemos puesta una armadura y reconocer de qué está hecha y reconocer que está afectando nuestras relaciones, nuestra vida, nuestra relación más importante, que es la que tenemos con nosotros mismos. Tenemos que reconocer que tenemos puesta una armadura, que llevamos puesto un deber ser en forma de muchos roles, con muchas formas distintas de aparecer en nuestra vida, pero que tenemos puesto ese personaje, esa careta, esa armadura, ese rol. El primer paso es reconocerlo, como hizo este caballero. Y no lo vamos a sacar con un herrero que venga y nos desprenda de toda esa armadura de repente. Va a requerir de nosotros un proceso de primero reconocimiento de cuál es nuestra armadura, de observación de esa armadura y de permitir y estar dispuesto a que todo eso comience a removerse, a desprenderse de forma amorosa, para poder conectar en primer lugar con el aprendizaje que esa armadura, que ese personaje que creamos nos traiga, y en segundo lugar para conectar con quienes realmente somos, con nuestro poder, y a partir de ahí empezar a construir una realidad alineada a quienes somos. Pero el primer paso, al igual que el caballero, es reconocer que tenemos puesta una armadura y reconocer de qué está hecha, observar de qué está hecha, para a partir de ahí iniciar nuestro viaje de autodescubrimiento, de autoconocimiento y de construcción de una vida alineada a quienes verdaderamente somos. Gracias por estar del otro lado. Gracias por recibir este primer capítulo de este precioso libro. Y te espero en el próximo capítulo para continuar transitando este proceso de despertar, este proceso de sanación,
este proceso de encuentro con vos mismo o con vos misma, de una forma amable y amorosa. A través de esta lectura, en esta oportunidad, y más adelante, con otros recursos y herramientas que siempre tienen como propósito acompañarte amorosamente en tu proceso. Nos vemos en el próximo capítulo. Te dejo un beso gigante. Gracias por estar del otro lado.